noches, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio de poder compartir el estudio del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema general que es la voluntad de Dios. Hoy nos toca hablar en aceptar o aceptando la voluntad de Dios. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 en su parte B, que dice de la siguiente manera: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Estoy seguro que alguna vez, así como hoy, usted ya ha escuchado este versículo que nos habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y se escuchan mucho siempre, amén, claro que sí, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿es realmente la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Siempre nos parece agradable? ¿O es que siempre tengo que aceptar la voluntad de Dios? A ver, cuando en el 2020 llegó el coronavirus, se escuchaban ciertas afirmaciones como estas: el coronavirus fue la voluntad de Dios para enseñarnos a no ser materialistas. Y también se escuchaban otras así: el coronavirus fue la voluntad de Dios para enseñarnos a estar más en familia. Pero, ¿cómo crees tú que le haya caído esta afirmación a aquella persona que perdió a su padre, que perdió a su madre o que perdió a su hijo en medio del coronavirus? De allí los resentimientos contra Dios. Frases como estoy enojado, estoy enojada con Dios, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permitió eso? Y es que hay situaciones tan adversas e inentendibles que nos cuesta aceptar que esa sea la voluntad de Dios. Y quisiera hacer un corto paréntesis aquí y hablarles un poco de algo puntual acerca de la voluntad de Dios, lo cual de hecho ya nuestro hermano Néstor la semana pasada lo conversó, que es en cuanto a que la teología sistemática ha categorizado la voluntad de Dios en su voluntad resolutiva o decretiva, su voluntad preceptiva y su voluntad permisiva. Y es aquí, en esta última, su voluntad permisiva, donde la mayoría de los seres humanos y aún algunos cristianos tienen cierto detalle. Es en esta voluntad permisiva que, como ya se explicó en la clase pasada, donde se encuentran todas aquellas cosas que Dios ni se propone ni desea, pero que le permite al hombre en su libertad o libre albedrío. Ojo, y aclaro, no es que esté la presencia del permiso de Dios allí, sino más bien la ausencia de un deseo expresado de parte de Él, de que esos eventos o circunstancias deban suceder. Estos son los eventos que Dios ni se propone ni desea, no obstante, permite. Permite, de hecho, incluyendo algunas cosas que son claramente contrarias a lo que es su deseo o voluntad. ¿Cómo es esto? En Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 19, en el versículo 5, dice lo siguiente: han construido altares paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Este es Dios hablándole a Israel. Es decir, no estaba en la voluntad decretiva de Dios, no estaba en la voluntad preceptiva de Dios, pero el hombre en su libre albedrío lo hizo. Pero resulta que las decisiones traen consecuencias, amados hermanos, y dependiendo de su naturaleza, así serán. El versículo 3 del mismo capítulo dice lo siguiente: diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a enviar tal calamidad sobre este lugar que a todo el que le oiga le quedará retumbando en los oídos. Es decir,
El pueblo había tomado una decisión por su cuenta que no fue la voluntad decretiva de Dios, ni fue la voluntad preceptiva de Dios, que Dios esperaba que hicieran eso. No, fueron ellos en su propio libre albedrío, tomaron esa decisión e hicieron eso. Y esto trajo una consecuencia fuerte para el pueblo de Israel. ¿Sabes? Hay cosas que Dios provoca o que genera o hacen que suceden, y hay cosas que Dios permite. Ahora, no podemos confundir Dios provoca con Dios permite. Cuando caemos en Dios permite es cuando empezamos a sufrir y decimos o preguntamos ¿por qué Dios lo permite? ¿O por qué Dios permite lo que permite? Algunos dicen que es que Dios no existe cuando ven tales cosas, porque si Dios existiera no hubiera tanta hambre en el mundo, no hubieran guerras en el mundo. Ahora bien, supongamos, Dios no existe, está bien, Dios no existe para estas personas que dicen esto, pero ¿sigue habiendo hambre? Sí. ¿Sigue habiendo guerra? Sí. Entonces, si Dios no existe, pero sigue habiendo hambre y sigue habiendo guerra, ¿de quién es la culpa? Del hombre, del hombre. ¿No será que el hombre es el culpable de las tantas calamidades que hay en la humanidad? Hay personas que viven fuera de la voluntad de Dios, provocando cosas como las que vivimos. Y también hay situaciones personales que pueden venir a la vida de un creyente. Y no es que éste se encuentre en pecado, no, sino que es consecuencia también del pecado mismo, por decir algo, del pecado original que desvirtuó de alguna manera el diseño divino para su momento. Por ejemplo, las enfermedades. Puede ser que algún creyente en el Señor esté padeciendo alguna enfermedad que le trae sufrimiento, que era una persona sana, que se cuidaba y de repente es diagnosticada con alguna situación difícil. Y ella no se encontraba en pecado ni nada, pero es algo que estaba o que está ya en lo que son los resultados o las consecuencias del pecado original. Brando. Sí, no, por supuesto, claro, y es válido lo que tú comentas, y más adelantico vamos a tocar ese punto. Gracias, Brando. Ahora bien, pero entonces usted dirá, hermano Irving, si a la final todo está dentro de la voluntad de Dios, sea en su voluntad decretiva, o en su voluntad preceptiva, o en su voluntad permisiva, ¿cómo lidiar con todo esto? ¿Cómo manejar o aceptar cosas que me son difíciles de aceptar como voluntad de Dios? ¿Cómo aceptar la enfermedad que tengo? ¿Cómo aceptar la situación de escasez que tengo? ¿Cómo aceptar la situación familiar que estoy viviendo? ¿Cómo aceptar todo esto como voluntad de Dios? Porque si la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, esto que estoy viviendo no me parece bueno, agradable y mucho menos perfecto. Y es válido escuchar eso, ¿verdad? Pero ya va, un momento. Aquí el problema es que estamos leyendo este pasaje por la mitad, que nos dice para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y eso está bien porque es así. Pero leamos el versículo completo. O la primera parte dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ya aquí entramos en tema de cómo aceptar la voluntad de Dios. Hay tres cosas que nos explica el pasaje que tenemos que comenzar a aplicar y quiero que la conversemos. Para poder entender que aunque te pasen cosas buenas o que te pasen cosas no tan malas, o no tan buenas, perdón, tenemos que aprender a aceptarlas y manejarlas desde los principios que se nos enseñan en las Escrituras, entendiendo que el cristianismo no se expresa en lo que experimentamos, sino cómo reaccionamos ante lo que experimentamos. ¿Sí me explico? Dicen los que estudian estas cosas que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% de cómo reaccionamos a lo que nos sucede.
Es en ese 90% donde debemos experimentar el cristianismo en nuestra propia vida. Porque cuando leemos este versículo y vemos las situaciones que me están pasando, ¿cómo puedo aceptar que eso sea voluntad de Dios? Ahora bien, hay 3 maneras de reaccionar cuando algo que estoy experimentando no lo entiendo o no puedo manejarlo para aceptar la voluntad de Dios. Lo primero dice el versículo: no te amoldes o no te conformes, en otras traducciones. Ahora, conformarse o amoldarse básicamente es, escúcheme bien, es cambiar por fuera. Denle seguimiento, es cambiar por fuera. El versículo dice: no cambien la forma, yo parafraseando, no cambien la forma de lo que está por fuera en sus propias vidas. Pero, pregunto, ¿por qué no puedo amoldarme o permitir cambiar la forma de lo que está por fuera? ¿Sabes por qué? Porque cuando lo permites o cuando lo permitimos, lo que estás comenzando a hacer es permitir que este mundo te cambie de afuera hacia adentro. Conformarse es permitir que todas las cosas que están pasando a tu alrededor o las que puedas estar viviendo, las cuales pueden ser o demasiado difíciles o demasiado complejas o demasiado dolorosas, demasiado intimidantes, demasiado alarmantes, demasiado fuertes, hostiles, desesperantes, agobiantes, que todas estas cosas de afuera cambien lo que tú fuiste llamado a hacer, debiliten tus convicciones y por ende debiliten tu fe. Mire, yo estuve leyendo, mientras preparaba esto, una anécdota de un pastor. Él comentaba que el día de la independencia en los Estados Unidos, que es el 5 de julio, ese día su esposa se encontraba dando una conferencia online vía Zoom. Y una conferencia el 4 de julio, perdón. Tengo patriota, tengo aquí de Venezuela. Ella estaba dando una conferencia online de cómo manejar las emociones. Y mientras ella estaba hablando, comenzaron a sonar los fuegos artificiales. Ella estaba dando el taller y comenzaron boom, y boom, y boom, cerca de su residencia en el apartamento donde ella vive. Y sonaban y sonaban. Y pareciera como que fuera a propósito, decía el pastor, porque mientras más hablaba y las emociones se tienen que controlar con la ayuda de Dios, boom. Y ella empezaba a hacer así, y boom. Y se asustaba y quería, pero no podía porque ya le estaba afectando lo que estaba sucediendo desde afuera. Y como que estaban más cerca, tal modo que ya estaban asustándola por lo fuerte que sonaban. Ahora bien, esto que él comentaba, esto lo podemos utilizar como una ilustración aplicativa para decir que de eso se trata lo que es no conformarnos o amoldarnos, en que no permitamos que las explosiones afuera no tienen por qué transformarse en explosiones adentro. ¿Sí lo ve? Las explosiones afuera no tienen por qué transformarse en explosiones adentro. Es decir, afuera puede haber una tempestad, afuera puede haber una tormenta en nuestras vidas, pero no debemos permitir que esa tormenta nos afecte de tal modo que perdamos la paz, que perdamos la esperanza, que perdamos nuestra fe, que perdamos nuestras convicciones. Amén, mis hermanos. Ahora, una manera de no conformarse, coloqué aquí. No bajando nuestros estándares. Y entiéndase por estándares los principios espirituales que Dios ha establecido para que andemos en este mundo. Por ejemplo, el hermano Irving, aquí presente, tuvo una discusión con otro conductor, el cual se trató de pasarlo y le chocó el carro. Entonces el hermano Irving se bajó y resulta que comienza a hablar con la persona y la persona comienza a alterarse. Y el hermano Irving también comienza a alterarse. Y comienza a salir palabras fuertes. Y se enojan los dos y caen en un campo que no deberían caer. ¿Sí? Ahora bien, dirá usted, si el hermano Irving, que es conocedor de la palabra, que la enseña y la predica, lo hace, creo yo también que puedo hacerlo. Si me llegase a tocar la oportunidad, total, soy un ser humano propenso también a cometer errores, dirá usted. Pero no, amado hermano, no. El hecho de que el hermano Irving se haya bajado del pedestal no significa que los estándares de Dios también se bajaron, para nada. Porque yo no soy el estándar de lo correcto. El estándar de lo correcto está escrito en el bendito libro que tenemos que se llama la Biblia. Ahí están escritos los estándares espirituales por lo cual quiere Dios que cada creyente se rija.
Amén, mis hermanos. ¿Qué pudo haber sido de hecho el hermano Irving siguiendo los estándares espirituales? Dice, por ejemplo, Proverbio 15:2 lo siguiente. Proverbio 15:2. Bueno, lo leo aquí. Proverbio 15:2 dice, la blanda respuesta, versión Reina Valera. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice Efesios 4:29, otro estándar de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es un estándar de Dios también. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos amoldamos a este mundo cuando bajamos los estándares. Lo que tengo que cambiar, pues como todo el mundo lo hace, no, error. El hecho de que alguien se baje esos estándares y cometa errores es él. Pero los estándares de Dios se mantienen y usted y yo tenemos que mantenernos en esos estándares espirituales que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. Ahora bien, otra forma de no amoldarse a este mundo es maquillar el exterior. Maquillar el exterior. O no maquillar el exterior. Es como cuando le dices a tus hijos, ¿quiénes tienen hijos aquí? Varios, ¿verdad? Es cuando le dicen a tus hijos que arreglen el cuarto. Y ellos agarran las sábanas y la meten debajo las almohadas, o barren solo por donde pasa la reina, creo que dicen, o meten en el ropero la ropa así amuñuñada en el escaparate y la cierran con llave y la dejan ahí encerrada. Entonces viene la mamá, limpiaron, sí, mire todo, quedó bonito, ábreme el escaparate, no consigo la llave, porque ahí está todo el desorden, ¿verdad? Que lanzó y lo apretó allí. Ahora, amoldarse a este mundo es querer cambiar por fuera aquellas cosas que nos facilitan, escuche bien, aquellas cosas que nos facilitan ser parte de este mundo, ser agradable a este mundo, ser aceptado por este mundo, porque me hago igual a este mundo. Y entiéndase a este mundo, al sistema de vida que llevan las personas que no conocen a Dios. Un sistema llevado por el racionalismo, la subjetividad y el emocionalismo, lo cual desencadena una conducta de vida no agradable a Dios. Y por ende dejamos de preocuparnos por trabajar adentro aquellas cosas que necesitan continuar siendo regeneradas. Y este maquillaje externo, amado hermano, te agota constantemente porque estás siempre queriéndote adaptar, estar en sintonía con las demás personas y a la velocidad que ellos viven. Vives constantemente queriéndote amoldar a todas las personas. Maquillar el exterior hace que termines al final del día agotado. Y sin darnos cuenta vamos perdiendo la sensibilidad espiritual, el discernimiento, ya que todo nos comienza a parecer normal. Y cuando venimos a ver, lo externo cambió lo interno. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame. Por supuesto. Dice 1 Pedro 2:16, dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Amén. Dice Reina Valera que no uséis nuestra libertad como pretexto para el libertinaje. ¿Sí? Porque somos libres y eso no nos da excusa que en nuestro libre albedrío hagamos cosas que no debemos hacer conforme a los estándares de Dios. Número 2, dice también la Escritura que no nos conformemos, que no nos amordemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de su mente. Ahora bien, la palabra transformado aquí es la palabra metamorfosis. La metamorfosis es un cambio total de forma. Es decir, vamos a cambiar nuestra forma de pensar mediante la renovación de nuestra mente. Cambiaremos nuestra forma de vivir, porque cambiaremos nuestra forma de pensar. Es decir, van a cambiar no de afuera hacia adentro, sino que la transformación que Dios quiere hacer en tu vida es de adentro hacia afuera. Todo lo contrario de amoldarse. Aleluya. A mí me alegra y me gozo con esto. Porque entonces cuando habla de amoldarme quiere decir que yo me estoy
haciendo cambios externos, pero esos cambios externos que yo estoy permitiendo que el mundo haga una influencia y que yo entonces me compagine con el mundo en estos deseos del mundo, eso vaya poco a poco debilitando mi parte interna. Pero cuando dice que me transforme, es todo lo contrario, porque entonces eso va a afectar de adentro o hacia afuera, como dice nuestro Señor Jesucristo, que no lo que entra contamina, en este caso, sino lo que sale. Yo diría también aquí que lo que sale de nosotros, eso debería emanar luz, debería emanar cambio, debería emanar deseos de que las personas sigan o quieran seguirnos. Ahora bien, transformarse es cambiar desde adentro para darle un nuevo sentido a lo que está afuera. Y todo esto para que vayamos concluyendo después cómo aceptar la voluntad de Dios. Transformarse es cambiar desde adentro para darle un nuevo sentido a lo que está afuera. Cuando empiezas a cambiar por dentro, comienzas a cambiar la perspectiva de lo que está ocurriendo a tu alrededor, o de lo que está ocurriendo o afectándote directamente. Y yo pregunto aquí, ¿por qué Dios no detendrá las guerras del mundo? ¿O por qué no detendrá el hambre en el mundo? Sencillo, porque si lo hiciera, a los meses tuviéramos las mismas guerras y tuviéramos el mismo hambre. Porque el problema no son las guerras, el problema no es el hambre, el problema es el corazón del hombre. Porque si Dios trabaja en el corazón del hombre, definitivamente no hubieran guerras o no hubiera ni hambre. Es entender que el cambio que Dios quiere generar en tu propia vida es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, para poder aceptar la voluntad que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Fíjate, yo tengo en mi casa un dispositivo, y no sé si usted lo conoce, ese dispositivo se llama Alexa. ¿Usted conoce Alexa? Los que no conocen Alexa, ahorita les explico. Él es un dispositivo inteligente, el cual uno lo conecta a internet. Uno lo configura y puede interactuar con él. Yo, por ejemplo, Alexa, pongo música cristiana en las mañanas cuando me iba a dormir. Aquí tienes el playlist de Amazon, no sé qué cosa, y me ponía mi música cristiana. Y a veces para echarle broma a mi esposa Grismeda, yo le preguntaba, Alexa, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Ella me respondía que era Lionel Messi. En fin, pero un día yo compré un dispositivo de internet diferente. Moví a Alexa de la sala y la llevé para mi habitación. Lo cierto es que pasado varios días le comencé nuevamente a hacer preguntas a Alexa y me respondía, lo siento, no entiendo lo que dices. Yo le decía, Alexa, ponme música cristiana. De hecho me puso un popurrí de Luis Miguel. Y yo no entendía, bueno, pero ¿qué le pasa? Entonces yo me pongo a analizar y caigo en cuenta. Con los cambios que yo había hecho en internet y el equipo estuvo desconectado varios días, y todo lo que eso conllevaba, él perdió la configuración interna. Estaba como loco, me daba respuestas erradas. Y yo, ¿pero qué le está pasando? No, sino que internamente perdió su configuración, la cual yo tenía que nuevamente entrar y configurarla. Ahora bien, ¿cómo aplico yo esto a lo que estamos hablando? No hay manera de que actúes correctamente hasta que no arregles la configuración interna que está en tu corazón. Alexa desde adentro escuchaba cosas erradas, veía cosas erradas, diría yo, y me respondía conforme ella percibía lo de afuera, ¿verdad? Entonces, repito, no hay manera de que actúes correctamente hacia afuera hasta que no arregles la configuración interna que está en tu corazón. La única forma de cambiar la percepción de la voluntad de Dios para poder aceptarla, sea cual sea, es cambiando nuestros pensamientos, ya que nuestros pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones. Al nuestra mente ser renovada por el poder de la palabra a través de la operación del Espíritu Santo, nuestra percepción de las cosas que pueden estar ocurriendo nos cambian. Porque podemos entender ya con una mente renovada que Dios sigue siendo Dios, amén. Y que Él está a nuestro lado en nuestras batallas, en nuestras luchas. Ya que podemos entender que pase lo que pase o que pasemos por lo que estemos pasando, lo aceptaré confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya, dale un aplauso por favor.
Entonces, según lo que podemos estar entendiendo, conforme a lo que hemos venido conversando y conforme al versículo que estuvimos leyendo, es que para yo poder aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios, yo debo tener una mente renovada conforme me dice el versículo. Porque cuando yo tengo una mente renovada por el poder de la palabra de Dios, cambiada, regenerada, ya yo veo las cosas desde otra perspectiva. Puede estar pasándome una enfermedad fuerte, Dios nos guarde. Pero entonces yo entiendo de algo bueno Dios va a sacar de esto. Y comienzo a verlo desde otro punto de vista. Y veo las cosas externas que están sucediendo desde otro punto de vista. Y no ando como en calamidades y siendo profetas de desastre. No, sino que entiendo que Dios algo se trae en sus propósitos divinos. Amén, mis hermanos. Luego, así desde otra perspectiva podrás comprobar que la voluntad de Dios siempre será buena y siempre será agradable y perfecta. Aunque aún no entendamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, estaremos confiados que algo bueno saldrá de toda esta situación, sea para nosotros o sea para alguien más. Y dice la Escritura también para que comprobemos esta voluntad. Y comprobar es poner a prueba. Básicamente el Señor lo que nos está diciendo es: pongan a prueba mi voluntad. Pongan a prueba mi voluntad. Haz una experiencia de lo que es realmente poner a prueba la voluntad de Dios. Es decir, voy a soltar mi propia idea de lo que es la voluntad de Dios y tomaré la voluntad de Él. Es decir, descansaré en sus brazos y dejaré que Él siga haciendo, porque algo bueno trae el Señor detrás de toda calamidad, porque ya veo las cosas de manera diferente, con una mente renovada y restaurada. Amén, mis hermanos. Ahora bien, ¿por qué debemos aceptar la voluntad de Dios? Uno, en primer lugar, por amor. Por amor, por amor. Dios se entregó en Jesucristo por nosotros por amor, y por amor lo acepto también su voluntad. Número dos, porque Él es nuestro Padre. Y porque como nuestro Padre siempre vamos a esperar lo mejor de un padre para sus hijos. Y por eso acepto su voluntad. Número tres, porque es para nuestro beneficio. Número cuarto, porque es la expresión de nuestra fe. Amén, mis hermanos. Y voy concluyendo con lo siguiente. Al principio les dije, hay cosas que Dios provoca. Y también les dije, hay cosas que Dios permite. Ahora les digo también, hay cosas que Dios promete. Amén. Las cosas que Dios provoca y las cosas que Dios permite se van alternando en la Escritura. Pero las cosas que Dios promete, eso es una constante, no varía, no cambia. Dios promete que las cosas que te estén aconteciendo las llevará a que te sean para bien. Como sus hijos que somos, debemos aprender a confiar en la sabiduría de Dios, en saber qué bien puede ser sacado de los episodios trágicos que Él permite que sucedan en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Aceptar la voluntad de Dios, indiferentemente de las cosas que estén pasando y que no estemos entendiendo el momento, es un acto de fe. Lo hacemos porque lo amamos, creemos en Él y sabemos que algo bueno se trae el Señor. Porque las cosas que nos pueden estar pasando nunca serán para mal, dice el Señor, sino que tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y es que Dios trabaja así en nosotros. Todo cambio para nosotros siempre va a ser para bien. Humanamente hay cosas que no queremos soltar porque es el confort que tenemos y tenemos allí la sostenibilidad o la seguridad y no queremos soltar estas cosas. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, que llegamos a sus brazos y comenzamos a creer su palabra, que tenemos que andar por fe como tal, comenzamos a entender que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor, que en su santa voluntad nunca me faltará nada. Es así. Amén, amén. Porque al principio hay cosas que no vamos a entender con nuestra mente humana, nuestra mente finita. Hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender, como hacíamos las preguntas: ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué tantas situaciones? Y Dios es poderoso, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos una mente que Dios nos ha ido procesando, regenerando, restaurando, vemos las cosas de una manera totalmente diferente, porque lo vemos desde la óptica de Dios, bajo sus principios espirituales. Amén, mis hermanos. ¿Alguien más? Bueno, bendiciones, mis hermanos. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Denle un aplauso a su Padre.